¿Qué lleva a una persona a no aceptar la decisión de otra? ¿Qué sentimiento nos hace rebelarnos contra algo que escapa a nuestro control? Los celos, la envidia o la frustración nos activan emociones como el miedo, la ira o incluso el asco. Estas emociones provocan tal nivel de energía que, proyectadas hacia un objetivo determinado, pueden tener como resultado una acción violenta. Y es que cuando entran en juego los celos y las envidias, surge el crimen. En el 8º capítulo de Fundido a Negro desmontaremos el mito del crimen pasional y ahondaremos en la criminalidad femenina. Llamadle cultura, llamadle apropiación, pero las relaciones personales son de posesión. Mi amigo, mi pareja, mi mujer. Cuando este vínculo se ve amenazado por un tercero, nacen los celos. Este rival que pone en peligro la idílica unión que se ha creado con esa persona. Se han considerado muchas veces algo natural, pero lo cierto es que además de esconder un gran complejo de inferioridad, inseguridad y baja autoestima, los celos pueden provocar manifestaciones conductuales muy variadas. Los hombres suelen ejercer acciones más activas y muchas veces violentas. Carlos Sande Fernández, de 50 años, lo tenía todo. Perteneciente a una familia de la clase alta de Vigo, había sido piloto de helicóptero y ahora se dedicaba a los negocios inmobiliarios. Estuvo casado con Nuria durante 12 años, pero a principios de 2020 se separan, ruptura que Carlos nunca aceptó. Recibía desde entonces tratamiento psiquiátrico, pero eso no fue suficiente para que el 18 de agosto perpetrase uno de los crímenes más bestias que yo, como periodista de un medio escrito, he tenido que cubrir y llevo casi 10 años de profesión escribiendo noticias de sucesos y tribunales. Esta historia tiene raíces en las dos riberas del Miño. Por un lado, la localidad portuguesa de Ponte de Lima, a menos de media hora de la frontera con Tui y a 1 hora del puente de Rande, en el área de Vigo, que es el otro escenario de este caso. Carlos y Nuria rompieron su relación en marzo. Ella, una comercial de 48 años, es natural del concello ourensano de Entrimo, donde pasaba los veranos de adolescente. Fue allí donde se reencontró con su novio de juventud, Luis Miguel Álvarez, un reconocido pintor de emigrantes gallegos 5 años mayor que ella. De este reencuentro surgió una nueva relación que los llevó a pasar juntos las vacaciones, alquilando una casa rural en la localidad de Ponte de Lima. Pero esta felicidad duró poco. Era mediados de agosto de 2018. Nuria y Luis Miguel ya se encontraban disfrutando de su escapada romántica cuando, de la nada, Carlos se plantó en la casa que tenían alquilada y tuvo una primera discusión con su mujer a la que achacó su nueva relación. Una baliza GPS en el coche de ella permitió a Carlos descubrir dónde se encontraba su mujer. Los vecinos vieron al empresario vigués rondar por el apartamento, pero tras la discusión se fue. No imaginaban, al igual que Nuria, que tan solo una semana después, el 18 de agosto, regresaría para convertir su vida en una verdadera película de terror. Lo hizo de madrugada, cuando Nuria y Luis estaban ya dormidos. Encapuchado, Carlos Sande rompió el cristal de la ventana y entró en el dormitorio. Llevaba un machete, una katana, varios cuchillos, cuerdas y bridas. Primero golpeó con la espada a Luis Miguel, al que dejó prácticamente muerto. A Nuria la maniató a una silla y amordazó para que fuera testigo durante 6 largas horas de la tortura a la que sometió a su nueva pareja. Luis tuvo una muerte terrible, le realizó múltiples cortes y mutiló sus genitales con el machete, obligando a Nuria a ver toda la escena. Carlos, después de dejar a Luis prácticamente muerto o desangrado, acudió a su vehículo y fue en ese momento cuando Nuria, todavía atada con las manos a la espalda, logra huir y ocultarse detrás de unos árboles para luego pedir ayuda a casa de uno de sus vecinos. En cuanto el empresario vigués vio que su mujer se había escapado, se montó en el jeep de su todavía esposa, lo tiró por un terraplén, se subió a su BMW y huyó de Ponte de Lima. No sabemos qué destino tenía para Nuria, si llevársela, dejarla en la casa, también asesinarla, pero lo cierto es que fue él quien decidió quitarse la vida. Tras casi 1 hora al volante, Carlos Sande llegó al puente de Rande, en Pontevedra. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando detuvo su coche en uno de los carriles, se bajó y se precipitó a la ría de Vigo. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil recuperaron su cuerpo poco después. A este lado de la raya, para los agentes se trataba a priori de un posible suicidio. Así abrió diligencias el juzgado de Cangas, que se encontraba de guardia en el momento de los hechos y procedió al levantamiento del cadáver. Todo cambió cuando desde la GNR, la policía lusa, se dio aviso a las autoridades españolas sobre la búsqueda de un varón a bordo de un BMW negro, por su implicación en un asesinato unas horas antes. Se trataba de Carlos. Nuria fue atendida de inmediato por las heridas sufridas en manos y tobillos a consecuencia de las ataduras de los cables y pronto fue dada de alta del hospital de Viana do Castelo. Más allá de las secuelas físicas, las heridas emocionales de Nuria son terribles, inimaginables. Cuando me tocó escribir sobre este caso y leía los medios portugueses, sin faltar al respeto a ninguno, hablaban de este asesinato como un crimen pasional.
la incapacidad del autor de asumir el fin de su matrimonio y de que su mujer rehiciese su vida. Y ya entonces me chocó eso de crimen pasional, etiqueta que a día de hoy está más que superada porque en el fondo expresa una justificación a la violencia. La mató porque la quería. Fue un arrebato por el amor que sentía hacia ella, ignorando la existencia de una premeditación, como ha quedado más que acreditado en este caso. Retomamos el concepto que abordamos al principio sobre la posesión. La maté porque era mía. O mía o de nadie. Esta terminología no solo oculta las verdaderas motivaciones del agresor, un narcisista que disfrutó del dolor ajeno, literalmente. No solo quería ver a Nuria sola, sino que la castigó por haberlo dejado y haber iniciado una nueva relación. Es un concepto que de un modo culpabiliza a la víctima y perpetúa su revictimización. Este sentimiento de pertenencia y posesión legitima una mentalidad que sigue presente en muchos maltratadores, hombres como Carlos, que por padecer una concepción egoísta y posesiva de las relaciones, cosifican a sus parejas. Ante un conflicto, emerge esta celosía, que en este caso terminó con la vida de Luis y marcó emocionalmente a Nuria para siempre. Y hablamos de celos y hablamos también de envidias, sentimientos fronterizos muchas veces difíciles de distinguir, pero llenos de matices. Sentirse inferior porque los demás tienen algo que quisiéramos y no podemos tener es lo que define la envidia, y es lo que definió y marcó también la vida de Isabel Marcos Maceiras, una joven de Monfero, en A Coruña, que en 2002 asesinó a su amiga Vanessa Lorente para quedarse con su bebé. Cambió el nombre al recién nacido y durante un mes lo hizo pasar como propio. Isabel ejecutó su plan macabro el 13 de agosto de 2002, pero lo inició meses antes. Isabel siempre quiso ser madre. Lo intentó con su entonces marido, Ángel, pero tras 2 años de matrimonio se separan. Inicia entonces una relación con otro hombre, Lino, pero tampoco hay suerte. ¿O sí? Porque fue entonces, a finales de 2001, cuando apareció Vanessa, pareja de un amigo de su nuevo novio. Se trata de una joven de 22 años, natural de Cartagena, que se muda a Coruña. Vanessa estaba embarazada y fue ahí cuando Isabel enhebra el hilo de su maquiavélico plan. Yo también estoy esperando un bebé, le dijo. Fue ahí cuando Vanessa e Isabel se hicieron inseparables. Pero no le interesaba Vanessa, ni su amistad, sino su bebé. Ante ella creó una auténtica puesta en escena. Fingía antojos, tripita de embarazada, que simulaba con cojines, ropa holgada e incluso un supuesto parto. Lo cierto es que Vanessa era la víctima perfecta no solo por su estado, sino también por sus circunstancias. Sola en un nuevo municipio, con una pareja que la maltrataba y no la cuidaba ni se preocupaba ni de ella ni del futuro bebé. Sin una red familiar ni casi recursos, su niño Daniel nació en abril de 2002. Vanessa solo tenía a Isabel, que a fin de cuentas también iba a ser mamá y ambas podrían acompañarse en esta tarea de la maternidad. Nada más lejos de la realidad. Todo se desmoronó en agosto de ese año, cuando Vanessa desapareció. La Guardia Civil buscó en su casa y ahí estaban todas sus pertenencias y también las del bebé, de poco más de 4 meses. Había 2 hipótesis, la marcha voluntaria y un posible crimen machista, ya que Vanessa había sufrido violencia doméstica. Los vecinos solo pudieron precisar una cosa sobre las últimas horas en las que vieron a la joven. Estaba acompañada por una amiga que se llamaba Isabel. La Guardia Civil no sospechó inicialmente de ella. Al contrario, Isabel Marcos acudía al cuartel, colaboraba con la búsqueda y todo esto estando supuestamente embarazada y a punto de dar a luz. Es que incluso llegó a engañar durante un tiempo a los agentes y a todo el vecindario. Isabel decidió entonces mudarse. Se cambió a Miño, otro concello de A Coruña, donde ya paseaba con el carrito del pequeño Daniel, al que cambió el nombre. El hijo de Vanessa ya no era suyo y se llamaba José Andrés. Pero todo cambió con una llamada. Una llamada anónima a la Guardia Civil anunció que en Miño vivía una pareja con un bebé que no creían que era suyo. Isabel defendió su maternidad ante la Guardia Civil, pero tras una prueba de ADN se desmontó todo su plan. Reconoció que el bebé era hijo de su amiga Vanessa, pero que ella se había marchado a Madrid a vivir con un nuevo amor. No le creyeron y fue detenida. 72 horas de interrogatorio después terminó confesando. Isabel contó cómo el 13 de agosto de 2002 se citó con su amiga Vanessa para tomar un café y para hacer unas compras para el bebé. Allí es cuando le dice si puede acompañarla a Monfero, a la casa de sus padres. Durante este trayecto en coche, Isabel para en una gasolinera y le entrega un zumo a su amiga. Un gesto amable que no era sino su sentencia de muerte, porque en el zumo añadió un fuerte sedante. Continuaron la marcha hasta que Vanessa se desvaneció. Aprovechó Isabel entonces para golpearla y matarla. La enterró en un cobertizo de casa de sus padres. Según la sentencia, ellos y su marido Ángel, con el que volvió, respaldaron la versión de Isabel, asumiendo como suyo el bebé y hasta acomodaron la casa familiar para él. Todos ellos fueron condenados, al igual que Isabel, que recibió el mayor castigo, 28 años de prisión por el crimen.
Ha cumplido ya buena parte de su condena, pero lo más llamativo es que durante estos años en prisión ha tenido un bebé con un interno. La envidia, la obsesión y la ira fue lo que la movió para cometer el crimen. Hasta los años 70 la criminología relacionaba la delincuencia con la mujer a que no eran muy refinadas. Las mujeres que cometían delitos estaban muy masculinizadas y pensaban como un hombre. También se decía que las mujeres eran mucho más neuróticas o histéricas y que por lo tanto tenían menos autocontrol y terminaban delinquiendo. E incluso que eran más propensas al delito aquellas que no eran madres o no estaban casadas. Luego llegaron otras teorías criminológicas que vinculan la emancipación de la mujer con las conductas delictivas. A mayor espacio en la esfera pública o laboral, más participación en delitos. Otras teorías, en cambio, hablan de un mayor sesgo de los delitos según sexo. Por ejemplo, que los jueces son más benévolos con las penas hacia la mujer por ser mujer, o que muchos hombres no denuncian por vanidad por haber sido víctimas de mujeres. Actualmente, y las estadísticas no dejan lugar a dudas, la gran mayoría de delitos son perpetrados por hombres, pero atendiendo a la criminalidad en sí, la forma de matar y la motivación es muy diferente de la del hombre. Las mujeres son mucho más planificadoras y calculadoras, pocas veces impulsivas. No ejercen una violencia inmediata, como vimos en el caso de Isabel Marcos. Primero sedó a su víctima antes de matarla. Técnicas como el envenenamiento son también frecuentes. No suelen provocar un gran ruido o violencia, son crímenes mucho más discretos, más sutiles. Incluso en el crimen organizado, rara vez la mujer es la ejecutante. Ordena, pero no participa de la actividad violenta. En cuanto a la motivación, también es totalmente dispara a la del hombre. Él, como vimos en el caso de Carlos Sande, busca una posición de poder, de superioridad. Su crimen no persigue un fin en sí mismo. Sin embargo, en el de Isabel Marcos sí obedecía a un objetivo concreto que era el niño. Actúan las mujeres con un fin. El crimen es el móvil para conseguir algo. Independientemente de esto, las mujeres tienen una menor variedad delictiva. Predomina sobre todo el delito socioeconómico y contra el patrimonio. Casi la mitad de las mujeres que cumplen condena han sido condenadas por esto, seguido de delitos de lesiones y contra la seguridad colectiva. Hombres o mujeres quienes realizan estos crímenes carecen de total empatía, y no podemos llamarlos enfermos, porque saben lo que están haciendo. Los psicópatas, a diferencia de los psicóticos, sí son conscientes de la realidad y podrían haber parado en la consumación de los crímenes u otro delito. Pero no lo han hecho, porque sentimientos como la envidia o los celos han tomado el control de su cerebro, destrozando la vida de los que dicen amar.